En los últimos años, con el enorme crecimiento de la comunidad del anime, también tuvimos un crecimiento en la aparición de talentosos artistas y también con el crecimiento de ellos comenzamos a ver proyectos muy locos. Desde creadores de novelas ligeras hasta mangas, pero hoy en este video nos centraremos en esos proyectos llamados fan animation que han trascendido en la comunidad. La fan animation de diversos creadores en el último tiempo, sin duda que sorprendieron a la comunidad entera. Seguro que ya muchos habrán visto las tan famosas animaciones de Sukuna contra Gojo o de Saitama contra Garou. Bueno, eso es lo que vamos a hablar en el video de hoy, ya que para esta ocasión recopilé lo que para mí son las mejores fan animation y son esas fan animation que podemos decir que rompieron el internet. Pasaremos por diferentes creadores para ver de lo que fueron capaces solo con su motivación y esfuerzo. Y claro, no podíamos empezar de otra manera que no fuera con una fan animation de Jujutsu Kaisen. Ya les adelanto que lo que más van a ver en este video serán las fan animation de esta franquicia, porque en esto sí tenemos que decir que la comunidad de Jujutsu Kaisen está repleta de artistas y No Tele 86 no se quedó atrás. Habiéndose lanzado esta animación en diciembre del año pasado en el canal de Yadero Nin, quien dobló a los personajes, la animación ya va para las 2 millones de visitas y más de 50.000 likes. Y no es sorpresa para nadie. La forma que este animador dio vida a la batalla de Gojo contra Sukuna que sucede en los capítulos 234 y 235 del manga es sublime. Aunque a diferencia de las otras animaciones que verán en este video, esta es la menos pulida, ya que por ahora se quedó solo en fase de animación, esto no le quita mérito para nada y sí o sí tenía que incluirla en este video porque la animación está a la par o supera a lo que el propio equipo de Jujutsu Kaisen hizo en las temporadas. La sensación de profundidad y tridimensionalidad que su creador logró darle a esta batalla, hasta en algunos casos sin hacer uso de fondos, es algo para aplaudir, incluida su gran habilidad para la creación del storyboard con esos ángulos tan complejos, pone a esta fan animation de Gojo contra Sukuna como una de las mejores de los últimos años. Entre todas las animaciones que M-Studio tiene, me decidí poner en este video la animación más famosa de su canal, el Serious Table Flip de Saitama. Sí es verdad que no es tanto una animación de pelea, y si vamos a su canal tenemos animaciones de batallas muy buenas como la de Tanjiro vs Akasa o de Saitama vs Garou, pero si vamos a hablar de animaciones que rompieron el internet con sus casi 7 millones de visitas, esta animación de Saitama es una de estas. La animación de este ridículo poder de Saitama, que hace uso en su pelea contra Garou, fue una oportunidad para Studio M de demostrar su talento en el uso de animación 2D y 3D. En sus otros proyectos también podemos ver cómo él mismo se ve muy interesado por el 3D, hasta el punto de modelar personajes completos con esta herramienta. Y para esta animación, gracias a su gran habilidad con el 3D y la postproducción, su fan animation parece sacada de la primera temporada de One Punch Man. El gran trabajo de postproducción es lo que más se destaca acá. El humo, las partículas, todo lo que se trabajó con After Effects y Premiere Pro le quedó impecable. Esta fan animation estoy seguro que no será nueva para muchos. El nombre de Toylek desde hace ya muchos años que viene resonando en la comunidad del anime y más que nada en la comunidad de artistas. Toylek es un artista que desde ya hace más de 5 años hacía flickbooks mostrando animaciones de Dragon Ball, Mortal Kombat, entre otras franquicias, pero hace unos años decidió dar el salto y pasar a la animación digital, algo que lo impulsó de forma definitiva a su éxito. Toylek cuenta con cientos de diferentes animaciones de Dragon Ball, One Punch Man, pero su proyecto más ambicioso hasta la fecha es la pelea crossover entre los protagonistas de estos animes, Goku vs Saitama. Goku vs Saitama es una fan animation que ya cuenta con más de 4 partes y muestra cómo sería una pelea entre estos dos poderosos protagonistas. La versión completa de la batalla, que dura más de 40 minutos, cuenta con más de 20 millones de visitas en YouTube y se posiciona como una de las fan animations más populares de toda la historia. Esta sí, verdaderamente podemos decir que fue una animación que rompió el internet. La animación de Saitama se olvida contenerse y casi destruye la Tierra por parte de Berserk fue tan viral que hasta llegó a propios directores de anime de Japón, en donde hasta los mismos decían que aunque esa es la calidad que el espectador de anime quiere ver, para un estudio de animación de Japón es imposible de hacer. Y sí, es que absolutamente todo de esta animación es una locura. Desde la propia animación, la paleta de colores, el uso de las tonalidades y los efectos, Berserk en 3 meses hizo un trabajo magnífico demostrándonos de lo que Saitama es capaz si no se contiene. Otra animación para aplaudir.
Poner esta animación en este video puede ser un tanto polémico, porque seguro muchos dirán que a comparación de todas las anteriores ya mostradas, no es tan impactante o no muestra tanto contenido. Pero recordemos que en este video no estamos juzgando si las animaciones son mejores o peores, simplemente estamos recordando esas animaciones de fans que rompieron en internet y definitivamente la corta animación de la demostración de poderes entre Sukuna y Shogo también entra acá. No puedo ni contabilizar la cantidad de veces que esta animación apareció en TikTok o en otras redes antes que los de Mappa animaran la secuencia. Y ni que hablar, una vez que tuvimos la animación oficial, las comparaciones con lo que Nick Graphics había logrado no se hicieron esperar. Literalmente desde que salió el tráiler donde se mostró esta escena de forma oficial, las comparaciones no frenaron. Y la realidad es que la animación, como el proceso que llevó a cabo Nick Graphics para lograrla, es alucinante. Volvemos a mencionar, no solo la animación misma está muy pulida, la cual también, es necesario decir, hizo uso de 3D y lo integró muy bien con el 2D, pero si hay otra cosa que tenemos que destacar de la secuencia es el trabajo de postproducción en efectos, que fue lo que a muchos les terminó gustando mucho más que la secuencia oficial. Con las discontinuadas adaptaciones que el manga de Berserk ha tenido, no es de sorprender que los fans de la franquicia hayan querido poner su parte para también honrar lo que fue el trabajo original y darle algo más a todos los seguidores. Mark Reimer no es un nombre desconocido en este canal, lo hemos mencionado varias veces en videos anteriores, ya que actualmente dedica gran parte de su tiempo siendo uno de los principales animadores del proyecto Fan Animation de Berserk. Pero Mark no comenzó con la Fan Animation a la par que con este proyecto, sino que desde ya hace muchos años que viene sacando a relucir su talento con diversas secuencias que podemos encontrar en su canal. En particular, esta animación de Good vs Rosin, lanzada a mitad del año 2022, llamó la atención de muchos por la gran fidelidad que mantuvo la secuencia con el material original. Y aunque Mark es un talentoso animador, en la misma descripción aclaró que la animación de 2 minutos no fue hecha solo por él, sino que varias personas lo ayudaron para llevarla a cabo. El trabajo conjunto de Mark con otros talentosos animadores dio como resultado un producto que combinó lo mejor de la animación de Berserk en un video solo. Una animación bastante fugaz pero que dio muchísimo para hablar en su momento. La fan animation de la aceleración del tiempo que sucede en la sexta parte de JoJo's no podía faltar en este video. Aunque como tal no es una animación de pelea, en los cortos 17 segundos que dura, esta logró transmitir a la perfección el sentimiento de desesperación y angustia que podía sentir Jolene en ese momento, donde parecía que todo estaba perdido. Dentro de la comunidad de JoJo's también tenemos grandes artistas. Esta comunidad no solo dio grandes fan animation que parecen sacadas del mismo anime, sino que también se han dedicado a lanzar canciones originales, openings que exceden la imaginación de cualquiera, y la animación de Made in Heaven no es la excepción, aunque en su gran mayoría la animación es 3D, que no le quita mérito para nada. Como tenemos una gran integración de este con el 2D, nos da la sensación que esta secuencia es sacada de un opening. Parece que el meme de que los fans de JoJo's van a animar la séptima parte cada día se hace más real. Otra animación que parece sacada de un episodio del anime. La fan animation de Zenitsu vs Kaigaku de Masumaro, cuando salió, excedió con las expectativas de todos. La forma que este animador logró prácticamente copiar a la perfección la composición del estudio original no tuvo sentido alguno. Para esta animación también tenemos un detrás de escena que nos muestra cómo fue posible darle vida a esta parte del manga, y en el video podemos notar el uso que hizo de Blender para la creación de la Fortaleza Infinita, un trabajo que se nota le tomó bastante tiempo. La animación, sumada al uso de 3D, composición y hasta los impact frames, nos dieron una de las fan animations más destacadas de Kimetsu no Yaiba de todos los tiempos. Y ahora vamos con una animación bastante reciente, ya que apenas hace unas semanas el canal de NES Banana lanzó la animación de la vuelta de Gojo. Es impresionante lo que esta persona logró hacer para que su animación pareciera sacada de un propio episodio de Jujutsu Kaisen. El cuidado de los detalles junto a la composición hizo que muchos se creyeran que esta animación fue sacada por parte del equipo oficial de Jujutsu Kaisen, pero no, es una animación hecha por un fan. También algo a destacar es el ingenio a la hora de crear toda esta secuencia, ya que el creador no solo se limitó a la idea de adaptar tal cual los paneles del manga, sino que quiso meterle de su parte para darle más dinamismo a la escena, poniéndole escenas originales, algo que ya pone a esta animación de Jujutsu Kaisen como una de las tops en el último tiempo. Sin duda, el gran trabajo que hizo este creador no se va a quedar ahí nomás, y esperamos que en el futuro podamos llegar a ver la continuación de estos capítulos del manga en formato animado hecho por él.
Y por ahora ese es todo el video del día de hoy. Como últimamente por todos lados estaban apareciendo animaciones hechas por fans, me parecía adecuado hacer un video para mostrarles a todos el talento y el trabajo que muchas personas le ponen a estas animaciones. Como hay un montón de otros proyectos así que por cuestiones de tiempo quedaron afuera del video, seguro en el futuro tendrán parte 2, así que si hay alguna fan animation que creen que faltó en este video, no duden en dejarla en los comentarios. Muchas gracias por ver, están todas las animaciones y los canales de los creadores en la descripción y nos estamos viendo en el próximo video. Un saludo y adiós.